categorías, partes del habla, perdón, como categorías gramaticales o en inglés part of speech, ¿ok? Simplemente part of speech. Y bueno, nos vamos tienen acá una introducción, ¿verdad? Según este material. El examen va a ser versado simplemente con todo este material que yo les estoy mostrando acá en el aula, ¿ok? Simplemente con ello. Entonces, en esta introducción nos hablan es de la importancia de conocer, ¿verdad? Las funciones de las palabras dentro de un texto científico. Bien, si ya antes estudiamos un poquito, ¿verdad? Cómo reconocer todas estas expresiones por ejemplo, si son palabras con nada, falsas con nada, quizás de los orígenes, de acuerdo a los orígenes, también reconocer si es si tiene una raíz griega, si precede de latín, bueno, entre otras. Eh, Aparte de ello, pues es necesario saber qué función tiene cada palabra dentro de un texto, dentro de una oración, para saber cómo hacer una correcta traducción a la hora de yo analizar un texto determinado. Entonces, cuando hablamos de lo que son las categorías gramaticales o las funciones de las palabras, ¿verdad? Según este documento y según lo que ya sabemos, sabemos que nos referimos a lo que es un artículo, un verbo, un adjetivo, un sustantivo, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Ya no en español, pero sí en inglés. ¿Ok? Entonces, comencemos con la primera. Comencemos con la primera. ¿Qué son los artículos? ¿Ok? The article o articles. El artículo, ¿verdad? Pero tenemos dos artículos, ¿ok? Two articles in English. Dos artículos. Entonces tenemos acá los artículos en inglés son el artículo indefinido, indefinite article, que se refiere a o an. Y también tenemos el artículo definido, the definite article, que es de, THE. ¿Qué significa a, an? Un o una. Tenemos dos en inglés, a y an. Cuando utilizamos a, por ejemplo, en el primer ejemplo, a car is an invention of a man, tenemos que a es un artículo, perdón, indefinido y se usa delante de una consonante, a. Y an, por ejemplo, an invention, también es un artículo indefinido, pero lo usamos delante de de una palabra que comienza en vocal. También tenemos el definite article, que es de en inglés, THE, ¿verdad? Que lo podemos pronunciar de delante de una consonante o podemos pronunciar di delante de una vocal. Entonces, un ejemplo aquí tenemos the structure, pero por ejemplo, si vamos a decir la manzana, las manzanas, podemos decir the apples, ¿ok? Bien, entonces el artículo en inglés es fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque se refiere a y an como artículo indefinido y de o di como artículo definido. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos ahora a lo que es un the noun, ¿ok? Que es un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Si nos vamos a la explicación eh, corriente a la que estamos acostumbrados, todas aquellas palabras que tienen nombre. Todas aquellas palabras que tienen un nombre o que se les designa un nombre es un sustantivo, ¿ok? Or a noun, como se conoce en inglés. Si estuviésemos en la clase presencial y les doy una oración, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le coloco, em, por ejemplo, vamos a ver si tenemos una acá. No, no hay, simplemente tenemos palabras sueltas. Pero si yo, por ejemplo, les coloco the engineer, por ejemplo, el ingeniero, sabemos que the es un artículo, en este caso un artículo definido, puedo identificarlo como article perdón, y ingeniero, ¿verdad?
que es una palabra que tiene nombre, ingeniero, ese viene siendo mi noun, ¿ok? Sustantivo o simplemente reconocerlo con una N, noun, ¿ok? Entonces es importante reconocer, ¿verdad? Que todo lo que tiene nombre, ¿verdad? Es un noun, bien sea persona, animales, cosas, lugares o incluso hablar, ¿verdad? Digamos de elementos abstractos, como decir, por ejemplo, amor, amistad, cariño, ternura, ¿ok? Abstractos porque no lo vemos, pero que a ese sentimiento tiene nombre. Ese sentimiento tiene nombre, por lo tanto viene siendo un sustantivo. ¿Ok? Esto para como saberlo para la hora de analizar una oración o un texto determinado. Entonces, acá simplemente tienen un sustantivo, es una palabra usada para denominar a una persona, animal, cosa, lugar o una idea abstracta, como les acabo de decir. Y tienen ejemplos de 25 sustantivos, pero sabemos que hay infinito. Y dentro de una oración o de un texto podemos encontrar varios sustantivos, bien sea en función de sujeto o como complemento de una determinada oración. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, the engineer work in a factory, ya sabemos que engineer viene siendo mi noun en función del sujeto. Y cuando decimos in a factory, factory, que sería también un noun, fábrica, empresa, entonces allí estaría en función de complemento de la oración. Entonces, ejemplos de ellos, time, person, year, way, day, thing, man, word, life, hand, y paré de contar, ¿ok? Government, company, problem, fact, ¿ok? Entonces, acá no me voy a detener en diferenciar si es un proper noun o si es un abstract noun, ¿ok? Or if it is a common noun. No, simplemente identificar si es un noun, ¿ok? Así lo voy a hacer para la evaluación. Identifique simplemente si es un noun. No voy a preguntarle qué categoría de noun es, nada de eso. ¿Ok? Bueno, pasamos a la segunda categoría gramatical, and it is the adjective. ¿Ok? What is an adjective? An adjective is a word that can identify or give any, uh, can be any characteristic or can describe any noun. ¿Ok? Una palabra que puede describir a un sustantivo, ¿verdad? O que me da una característica de esa persona, de ese lugar, de un animal, ¿ok? Todas ellas, aquellas palabras, ¿verdad? Que me permite hacer una descripción de algo. Acá tenemos que un adjetivo es una palabra, un tipo de palabra que modifica un sustantivo, ¿ok? O lo califica. Lo modifica en el sentido de que, por ejemplo, me da una característica o me dice algo de ese noun, de ese sustantivo. Por ejemplo, si yo digo de new professional, new, ¿verdad? Que es nuevo, el nuevo profesional, new viene siendo un adjetivo. ¿Ok? Si yo digo, por ejemplo, the square table, la mesa cuadrada, cuadrada, ¿verdad? Es una característica del sustantivo que es mesa y así sucesivamente. También tenemos que tomar en cuenta que los adjetivos, también tenemos adjetivos numerales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo cuatro sillas, en este caso, el numeral viene siendo mi adjetivo, ¿ok? Eso es importantísimo saber. Y que así como tenemos, eh, para ver, young, important, able, ok, bueno. Simplemente reconocer cuál es el adjetivo dentro de mi oración. Entonces ya sabemos que un adjetivo simplemente es aquella palabra que me da una característica o puede dar, sí, puede modificar a un sustantivo en el sentido que me da una característica de ese sustantivo, del que, perdón, sí, del sustantivo o noun del que se está hablando en la oración. Ah, ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, the coal mines are dark and dank. Entonces tenemos aquí
una oración, ¿verdad? Que tiene tres adjetivos. Entonces era lo que les decía, dentro de una oración yo puedo tener varios sustantivos, en una oración, varios sustantivos, dependiendo, ¿verdad? Si tengo una oración compuesta, puedo encontrar hasta mucho más y adjetivos, ¿ok? Es dependiendo. Bien, entonces aquí también me hacen una categorización de los tipos de adjetivos, ¿ok? Adjetivos demostrativos como this, that, ¿ok? Tenemos los adjetivos distributivos, each, every, either, neither. Adjetivos de cantidad como any, little, few, many, much, enough, ¿ok? También tenemos adjetivos interrogativos como which, what, whose, adjetivos posesivos como my, your, his, her, its, our, and their, y adjetivos propios los llamamos cuando decimos, por ejemplo, an Englishman, un hombre inglés, o a French, Spanish teacher, ¿ok? En estos casos, estas palabras vienen siendo o están en función de adjetivos. Eso es importante reconocerlo. Bien, vamos ahora con lo que son, aunque aquí está de seguido el verbo, primero voy con el adverbio, ¿ok? Porque muchas veces, ¿qué pasa con lo que es el verbo y el adverbio? El adverbio puede modificar a un verbo, puede modificar a un adjetivo o puede modificarse a sí mismo, ¿ok? Y responde a las preguntas como, cuándo, cómo, cuándo, dónde. Y de esta manera, pues pudiésemos diferenciarlo de lo que es un adjetivo. También tenemos adjetivos que al agregarle li, ¿verdad? Ya lo transformamos en un adverbio, ¿ok? Entonces, también tenemos adverbios modo, adverbios de frecuencia, como decir, por ejemplo, siempre, algunas veces, rara vez, nunca. Los adverbios de tiempo, hoy, ayer, mañana, tomorrow, yesterday, today. Ok, bien. Por ejemplo, si decimos the tailor quickly made the morning clothes, tenemos el navegante rápidamente eh, prepara la ropa, ok, y tenemos acá que quickly sería mi adverbio, o cuando decimos unfortunately, o cuando decimos today, ok, están resaltadas en negrito aquí lo que son los adverbios. Bien, entonces deben ver el video que también está adjunto, ya se los voy a mostrar para que tengan un conocimiento más amplio de lo que son los adverbios. Em, ya les decía pues que tenemos adverbios de lugar, como aquí y ahora, adverbios de tiempo, ayer, yesterday, today, tomorrow. Tenemos adverbios de frecuencia, que ya se los mencioné. ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a ver el video aunque como les dije anteriormente, no les voy a pedir la categoría del adverbio. Simplemente dígase un adverbio, un adjetivo, un artículo, ¿ok? O identificar las categorías gramaticales dentro de una oración, simplemente. Bien, pronombres, pues los pronombres personales pueden sustituir un noun, ¿ok? Un sujeto, ¿verdad? Pronombres personales, ya eso ya lo sabemos, ¿verdad? I, you, he, she, it, pronombres personales. Los pronombres demostrativos, que pueden ser this, that, this or those.
pronombres indefinidos, como por ejemplo, si yo digo somebody, someone, em, a ver, las composiciones de, por ejemplo, anything, algo. No, aquí no sería un pronombre anything, algo. Sí, sería un pronombre indefinido igual. Ok, pronombres relativos como that, puede ser un pronombre relativo. em, whom, a ver qué otro se me ocurre ahorita que no están acá expuestos. Pronombres relativos, pero también tenemos lo que pueden ser pronombres reflexivos como myself, yourself, themselves, ourselves, ¿ok? Pronombres intensivos. A ver, no tiene un enlace acá. Bien, pero comúnmente estos pronombres, ¿verdad? Sobre todo lo que son los pronombres indefinidos, em, ok, siempre van a aparecer en función de noun, ¿ok? En función de sujeto. Bueno, es importante analizarlo dentro de una oración. Vamos ahora con lo que son las conjunctions o conjunciones que se usan, ¿verdad? Para conectar una palabra con otra dentro de una frase, unir más frases. Por ejemplo, I ate the pizza and the pasta. O call the movers when you were ready. Entonces, también tenemos, por ejemplo, and, or, expresiones cortas de conjunciones. Ok, bueno, es importante que analicemos sobre todo la parte del video para que tengamos como que un conocimiento más certero de lo que, de todos los, de todas estas categorías a nivel general, porque no les voy a decir simplemente, vamos a buscar cuáles son las palabras que pueden funcionar como adjetivo, como adverbio, dame una lista de conjunciones, ¿ok? Eso debemos reconocerlas y entenderlas dentro de un texto, ¿ok? Y para ello, pues sabemos que cada uno tiene que eh, tratar, ¿verdad?, de obtener este conocimiento para su propio aprendizaje. Bien, las conjunciones, y luego le sigue acá lo que son las preposiciones. Preposiciones, bajamos un poco acá. Las preposiciones también me conecta lo que son sustantivos, pronombres y frases con otras palabras. Por ejemplo, también tenemos preposiciones eh, de lugar, cuando decimos en, sobre, encima, arriba, abajo, enfrente de, cerca de o próximo a, opuesto, al lado de, ¿ok? Bueno, las expresiones que tienen acá siempre me indica como que la dirección, el lugar. Ok, aquí sí tenemos una lista, ¿verdad? About, after, at, behind, beneath, between, by, except, from, into, near. ¿Ok? Aquí sí tienen una lista de lo que son las preposiciones. Y bueno, lo último que dejé para el final, el verbo. El verbo. Es lamentable, ¿verdad? Y triste que tenemos hoy en día estudiantes que no saben identificar ni siquiera un verbo. Sabemos que el verbo es el que me indica la acción dentro de la oración, el hacer, ¿ok? Sí, el hacer, la función dentro de una oración. Veamos acá, dice es la parte más importante de la oración, dice algo sobre el sujeto de la oración y puede expresar acciones o eventos o estados del ser. Ok, estados del ser. Em, en inglés tenemos que estar pendiente, ¿verdad? Que nosotros vamos a identificar los verbos de acuerdo a los tiempos verbales. Porque así como en español, por ejemplo, tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares en inglés, por ejemplo, para formar el pasado y el pasado participio añaden ed.
y los irregulares pues cambian todas las estructuras, toda la estructura. Entonces, para ello no nos queda opción que tener una lista de verbos, por ejemplo, memorizar los verbos irregulares porque no hay otra forma de aprender un idioma, ¿ok? Por eso yo decía, el interesado realmente se aplica a aprenderlo. ¿Ves? Ahora, el que lo está aprendiendo simplemente porque necesita pasar, entonces, bueno, acá es un poco triste porque ya aquí yo lo que tengo es que internalizar, ¿verdad? Y buscar las estrategias más efectivas para yo dominarlo, ¿ok? Y realmente, bueno, es como que un reto personal, yo lo tomaría así como un reto personal. Bien, entonces, simplemente les hablaba de identificar, por ejemplo, tenemos el presente simple en inglés. En inglés también es importante saber que eso lo van a estudiar, no ahorita en esta unidad, porque la próxima unidad que vamos a estudiar es en la frase nominal, que es la noun phrase. Y en inglés 2 sí van a ver lo que es la verb phrase, que es la frase verbal. En la frase verbal van a identificar no simplemente reconocer cuando tenemos un verbo en presente, en pasado, sino también en futuro, presente perfecto, presente perfecto continuo, los tiempos combinados, ¿verdad? Em, y los verbos modales. A todo esto lo vamos a llamar la frase verbal. Aquí simplemente, ¿verdad? Podemos reconocerlo colocándole simplemente verbo. Por ejemplo, si tenemos, a ver, aquí tiene un ejemplo. Giselle will plant 20 flowers. Entonces, will plant, plantará, ¿verdad? En futuro, yo la tomo toda con un verbo, ¿verdad? Cuando estén en inglés 2 pues la van a poder reconocer como una verb phrase, una frase verbal. Y pues, por supuesto, también identificar el tiempo verbal. En este caso se está hablando del futuro, porque algo más que hay que saber, a diferencia del español, es que en inglés tenemos, por ejemplo, el do y el das para identificar el tiempo presente simple cuando formulamos oraciones para negar y para preguntar. Tenemos el did que se utiliza para el pasado simple con oraciones diferentes al verbo to be, ¿verdad? El did es simplemente mi auxiliar que me indique el tiempo pasado y se usa igualmente para oraciones negativas y para interrogativas, porque en oraciones afirmativas es el verbo que me identifica el tiempo verbal. Y también tenemos el presente y el pasado con el verbo to be, porque el verbo to be, por ejemplo, am, is, are, y was, y were, simplemente son verbo principal y funcionan a su vez como auxiliar. Entonces, bueno, ya esto lo han visto en el bachillerato y bueno, y es simplemente hoy que estamos dando como que, digamos, una retroalimentación de ello. Y también vieron en el bachillerato el presente perfecto y pasado perfecto, ¿verdad? Presente perfecto con el auxiliar have para expresar, digamos, un tiempo que comienza en el pasado, ¿verdad? Pero que continúa en el presente. Por ejemplo, I have studied English or I have been with my mom. ¿Ves? Entonces, yo he estudiado inglés, una acción que comienza en el pasado, pero que continúa en el presente, ¿verdad? Porque se deja como que ese espacio de apertura para continuar la acción. Y bueno, y así sucesivamente, ¿ok? Igualmente sucede con el estudio de lo que son digamos, el uso del can, de could, good, que son auxiliares modales. ¿Ok? Ellos también, bueno, tienen una particularidad allí que se puede estudiar en lo que inglés 2 en la frase verbal. Bien, entonces, a ver, bueno, aquí simplemente me está faltando la interjección que no lo veo allí, ¿verdad? Pero es aquellas expresiones que utilizamos para expresar, por ejemplo, asombro. Incluso muchos autores, eh, bueno, expresiones como wow, eh, o por ejemplo, fantastic. Expresiones así como que simplemente me indican asombro, wow, o cuando digo uch, o ay, una expresión de dolor,
o incluso les decía que algunos autores toman, por ejemplo, hello, hi como una interjección. Bien, entonces estos son lo que son las categorías gramaticales. La semana que viene, pues le daría un modelo de un sample test, como les decía al inicio. Vámonos un poquito con lo que son las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Aquellas partículas que le agregamos a un noun o a un verbo, ¿verdad? Para, digamos, reconocer en este caso el plural, por ejemplo, en el plural de los sustantivos, las desinencias, ¿verdad? Es aquella palabra que se le agrega al sustantivo para formar el plural de las palabras. Por ejemplo, car, cars. Le agrego una S, ¿verdad? Es la desinencia. Si yo les digo, por ejemplo, identifique si la oración, en la oración tenemos alguna desinencia y le coloco la oración, por ejemplo, eh, de Peter's car. Entonces, en este caso, simplemente diría si cars, si lleva la S, pues si tiene desinencia o no, dependiendo de la instrucción que yo les dé. Bien, eso es con el plural, ¿verdad? Tenemos desinencia de S, ES. Pero cuando vamos a estudiar también perdón, tenemos algunos sustantivos, ¿verdad? Que depende de la terminación, SH, SH, como lo ven allí en pantalla, X, Z, se le agrega ES. Entonces, de acuerdo a esas oraciones, a esas expresiones, perdón, esas palabras, pues si tengo que estar pendiente, ¿verdad? Cuando agregan S o ES. De repente en la evaluación yo puedo colocar, por ejemplo, a flower le agrego S o ES, opción uno, opción 2. Entonces simplemente reconocer cuál desinencia pertenece a ese noun, ¿ok? Hay reglas para ello, como ven aquí, tenemos en esta categoría número 3 que si una palabra termina en Y antecedida o precedida de una consonante, la Y cambia por IS, ¿ve? Como el caso de country, countries, lady, ladies, quiz, quizzes. Bueno, en este caso no quizzes, no sé por qué está allí. Simplemente ahí se le agrega ES, se le agrega una Z, simplemente porque es un sustantivo irregular, ¿ok? En el caso de las palabras, de los sustantivos que terminan en O, por ejemplo, potato, potatoes, para formar el plural, agregar ES viene siendo una desinencia, ¿ok? Bien, tenemos sustantivos que terminan en F o fe, que agregan ES, como lo ven acá, o que cambian alguna estructura, muchos de ellos son irregulares, ¿ok? Bueno, podemos analizar la guía para que tengamos conocimiento de ello. A ver qué otro diferente acá. Ok, simplemente aquí saber que tenemos sustantivos incontables que forman el singular y el plural de la misma manera, como fish, que actúa para ambos, water para ambos, money, mouse, moose. Irregulares también, a sustantivos irregulares como food y feed, child, children, women, mouse, mice, man, men, two, thief, person, people. Ok. Bueno, entonces vamos a analizar la guía, ¿verdad? Con las desinencias. Eso era para la formación del plural de los sustantivos. Pero también tenemos, por ejemplo, en el caso de los adjetivos, la formación de la estructura comparativa y superlativa. Cuando le agregamos cuando tenemos un adjetivo corto, ¿verdad? Ese que se le agrega, por ejemplo, my house is larger than hers, large, es en este caso, mi adjetivo le agrego si le agrego vendría siendo mi desinencia en este caso. Y también para la forma superlativa, ¿verdad? Como lo tienen allí más abajo, los adjetivos en grado superlativo, cuando se le agrega EST, ¿ok? Por ejemplo, my house is the largest one in our neighborhood. Largest, EST,
¿verdad? Es un adjetivo que tiene una desinencia. Y esa desinencia me indica el superlativo. Yo en el examen puedo preguntar, ¿verdad? Si la desinencia si la desinencia viene siendo del grado comparativo o superlativo. O al contrario, si EST viene siendo la desinencia del grado comparativo o superlativo. Entonces yo tengo que tener todo este conocimiento para yo poder hacer mi evaluación. Entonces, por eso les decía, vamos a hacer una lectura analítica, reflexiva, ¿ok? Donde yo pueda tener este conocimiento. En esta guía de las desinencias, bueno, aquí tienen la lista de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos cortos que se toman como desinencia. Bueno, también tenemos el superlativo de los adjetivos largos. A ver, ¿qué otra cosita está acá? Aquí debería estar el pasado de los verbos. A ver, el pasado se toma como desinencia en el presente simple, ¿verdad? Que cuando trabajo con he, she, it, en tercera persona del singular le agrego una S. Por ejemplo, si yo voy a decir María ve televisión, si yo digo Mary watch TV, watch, le agrego S al verbo, ¿verdad? Porque estoy trabajando con la tercera persona del singular, que sería Mary, she, ¿verdad? Que lo sustituye el pronombre she. Bueno. A ver, ¿qué otra cosita acá? Es interesante saber. Bueno, acá no está el pasado con el ed. Déjeme chequear acá la guía. Oye, no está. Pero, por ejemplo, si yo voy a decir yo trabajé en una fábrica, ¿ok? Yo puedo decir I work in a factory y esa ed que tiene el verbo viene siendo mi desinencia en este caso. Entonces, tenemos desinencias para formar el plural, desinencia para la tercera persona del tiempo presente simple, que se le agrega el verbo, que es la S que le agregó el verbo, o ES, dependiendo de la terminación del verbo. La desinencia del pasado, que es la ed que le estoy diciendo, ¿verdad? Y algunos autores toman como desinencia también al gerundio, el ing, que le agregamos a las oraciones cuando trabajamos en presente continuo. Por ejemplo, I am studying English, I'm studying, que le agregó ing al verbo study, también se toma como una desinencia. A ver, bueno, eso es lo que yo puedo observar en la guía que tienen acá. De todos modos, déjenme ver si qué otra cosita podemos compartir. Ok, entonces acabamos de trabajar lo que son Power Speech, las categorías gramaticales, reconocerla dentro de cómo reconocerla dentro de una oración. Bueno, el viernes vamos a ver si compartimos someramente ejercicios de ellos. Acabamos de explicar un poquito lo que son las desinencias en inglés, que las podemos encontrar, lo que es en la formación del plural. Entonces tenemos que tomar en cuenta la formación del plural de los sustantivos y de acuerdo a las terminaciones de ellas, que puede ser S o ES. En el tiempo presente simple, específicamente cuando trabajamos con la tercera persona del singular, que pueden ser los sujetos he, she, it, que le agregamos de acuerdo a la terminación del verbo s o es, o en el pasado simple cuando utilizamos los verbos regulares que para formar el pasado agregamos ed. Eso viene siendo mi desinencia en el pasado. O en el presente continuo y pasado continuo, ¿verdad? Cuando utilizamos como main verb los verbos en gerundio, esa terminación ing y ing, pues viene siendo mi desinencia. Ok, esto en cuanto a desinencia. Identificar la desinencia dentro de la oración o simplemente acá también estudiamos lo que son las formas comparativas y superlativas, el que me identifica la forma comparativa y est para los adjetivos cortos o el more para los adjetivos largos o the most para los adjetivos para la forma superlativa. Ok, de los adjetivos largos. Entonces, eso en cuanto a desinencia. Ok, vamos a hablar también, ¿verdad? Un poquito antes de que culmine la clase sobre lo que son los afijos. Y tienen una guía que preparó anteriormente el profesor Álvaro, un profesor también de la universidad, de la UNEXPO, pero del núcleo
Lara, Barquisimeto, ¿ok? Núcleo central. Entonces, quizás antes no, o sí habían escuchado lo que son los afijos, ¿ok? Los afijos, o simplemente no sabíamos que se llamaba afijo, ¿verdad? Pero los afijos se dividen en lo que son los prefijos y sufijos. Y estos términos sí son familiares para nosotros porque lo hemos visto desde la primaria, ¿ok? En la primaria y en la secundaria. Entonces, en la primera unidad, ¿verdad? Tocamos un poco de lo que era la raíz de una palabra. Decíamos que en inglés, pues, así como en otros idiomas, muchas palabras se derivan del latín eh, o, o del griego y se preservan. Pero muchas veces las diferenciamos de acuerdo a los prefijos que tenga esa palabra o los sufijos. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos la definición, afijos son el grupo conformado por la combinación de los prefijos y sufijos, el grupo de sílabas que se une a la raíz de una palabra para modificarla, ¿ok? Modificarla en el sentido de que yo puedo tener un adjetivo y agregar, y por ejemplo, agregarle ciertos prefijos, yo lo puedo convertir en un verbo, ¿ok? Entonces, en esta lista, pues van a ver varios de ellos. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos, bueno, si nos vamos a lo que es desintegrar, el verbo desintegrar en español, ok, integrar, integra en nuestra raíz, des vendría siendo mi prefijo y esa R que está al final, el sufijo, como parte de la raíz. En inglés, disintegrate, this vendría siendo mi prefijo, ¿ok? Vamos ahora con integración, por ejemplo. Integra vendría siendo mi root o mi raíz y ción, en este caso, está en español, ¿no? Integración. ¿Ok? Pero, por ejemplo, la terminación shon o integration, que sería en inglés, vendría y sin embargo, bueno, la podemos dividir un poquito a una raíz exacta porque tenemos que in también es un prefijo y lo vamos a ver más adelante. En este caso, íntegra vendría siendo mi root, mi raíz, y shon o tion, en el caso de inglés, vendría siendo mi sufijo. Entonces, quizás para algunos es un poquito complicado porque nunca habían visto la raíz de las palabras como tal en el idioma inglés. Simplemente hemos tomado las palabras básicas y no nos hemos detenido a analizar, ¿ok? Si X o tal palabra pues tenga un prefijo o un sufijo. Pero acá, ¿verdad? En esta guía tienen una lista de prefijos, el significado o la descripción de acuerdo al contexto en que se encuentra y un ejemplo de cada una de estas palabras. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a analizarlas un poquito, ¿verdad? Y yo, fíjense que tienen acá prefijos, prefijos de tamaño, prefijos de dirección, tenemos prefijos de orden, prefijos de número o cantidad, y los sufijos en función de sustantivo o sustantivales, como lo llaman allí, sufijos adjetivales, como reconocer pues si yo tengo una idea general o yo veo simplemente el sufijo añadido a una palabra, ya yo puedo detectar, mira, esto es un adjetivo, este es un verbo, este es un sustantivo o este es un adverbio, como lo ven acá. Pues allí tienen una lista para conocer cuáles son los principales eh, sufijos y prefijos. ¿Ok? Entonces, bueno, le invito a analizarla para que reconozcan, ¿verdad? Cómo están ellos añadidos a la raíz y cómo cambia, ¿verdad? El significado de una palabra con otra. Bueno, el viernes les colocaré o algunos otros ejemplos, ¿verdad? Para que tengan más entendimiento del tema. ¿Ok? Entonces, bueno, pienso que es suficiente por hoy haberles explicado simplemente
lo que son las funciones gramaticales, lo que son los afijos y cómo reconocer una desinencia, ¿verdad? En el contexto del idioma inglés, porque pues aunque se parece a nuestro idioma, pues ya el inglés pues puede tener otras interpretaciones. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Por favor, la invitación es a analizar el contenido que tienen en el aula virtual y pues nos vemos en una segunda sesión de esta segunda parte, valga la redundancia, de la unidad 1. Bueno, que estén muy bien.